Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Tallinn, estamos haciendo otra prueba más de sonido, a ver si es que se oye mejor con auriculares, sin auriculares. ¿Qué tal? Las 15 personas que ya se conectaron, a ver si nos pueden decir si oye bien. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Digo buenos días porque en Argentina son las 11 de la mañana, ¿verdad? Aquí son las 5 de la tarde en Tallinn. A ver si vamos sumándonos de a poquito. 56 personas. Mucho viento, pero se oye. Vamos a tratar de hablar lo más alto posible. De todas maneras, el viento va a ser, sobre todo aquí en los miradores, cuando vayamos bajando, posiblemente va a afectar menos el viento. Vale, 80 personas conectadas, yo creo que podemos arrancar, ¿no? Bueno, 21 grados de temperatura. Hay un día muy claro, un poco de viento, 8 metros por segundo es lo que marcaba hoy el pronóstico del tiempo, pero es lo que hay. ¡Sorpresa! ¡Qué mala eres, Claudia! Pero te la voy a... Te lo estoy volviendo por la prueba. No, pero después me voy a vengar, que la venganza es dulce. Me va a hacer cantar o algo. No, surprise. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Aquí tenemos a Jorge, que es guía local de Tallinn y nos va a hacer una visita preciosa por Tallinn. Y yo soy Gadea, para los que todavía no hemos coincidido, pues un saludo y espero que podamos coincidir muy pronto. Y los que sí lo hemos hecho, un saludo todavía más especial, desde aquí, desde Tallinn. Un abrazo muy fuerte a todos los pasajeros con los que ya hemos estado en alguno de los circuitos con los que yo guío para Eternautas, el Báltico y Escandinavia, dos viajes preciosos. Bueno, nosotros hoy estamos aquí en Tallinn, que es la capital de Estonia. Vamos a hacer un cambio con respecto a esas visitas que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Sara Eva y Nacho nos hablaban de Córdoba, Marta nos habló de Palermo y ayer Mustafa y Amela nos hablaban de Sarajevo. Ellos estaban ubicados en el sur de Europa, más cerca del Mediterráneo, si cabe. Nosotros vamos a tener que viajar ahora mismo hasta el norte de Europa y nos vamos a ubicar en el mar Báltico. Vamos a poner el foco en este mar, que es de origen glaciar, que tiene una salinidad muy baja y permite que sus aguas se congelen en el invierno. Es un mar semicerrado que tiene salida al Mar del Norte y al Océano Atlántico a través de los estrechos de Kattegat y de Skagerrak. Aquí dentro del mar Báltico, Estonia se sitúa en la zona del este. Es la más septentrional de las tres repúblicas bálticas. Al sur tiene frontera con Letonia y esta a su vez hace frontera también al sur con Lituania. Las tres han compartido diferentes episodios de su historia, pero tienen una raíz étnica y lingüística diferente y cada una tiene su propia idiosincrasia y su propio carácter. Al este de Estonia tenemos a Rusia, de la cual Estonia formó parte también en dos ocasiones, durante la época de la Rusia imperial y de la Rusia soviética también. Rusia es el país más extenso de la Tierra, o sea que cuando uno lo mira en el mapa, pues resulta que Estonia parece muy pequeñita.
Hablamos de un país de unos 45.000 kilómetros cuadrados, que es una extensión similar a la que puede tener Cataluña o los Países Bajos, con la diferencia de que en Cataluña tenemos unos 7,5 millones de habitantes aproximadamente, 17 millones en los Países Bajos y 1.300.000 habitantes aquí en Estonia, lo que lo convierte en uno de los países menos poblados de Europa. Esto a su vez le concede un papel protagonista a la naturaleza. El 47% del territorio de Estonia está compuesta por bosques de abedules, de pinos, de abetos, de tilos, de robles. No tenemos mucha montaña, apenas 300 metros sobre el nivel del mar. Tiene Suurmunamägi, es el monte más alto de Estonia. Y también tenemos acantilados, lagos, ciénagas, pantanos, 4.000 kilómetros de costa, de los cuales 1.300 aproximadamente están en la zona continental y el resto ubicados en las 1.500 islas e islotes que tiene Estonia. Al norte tenemos el Golfo de Finlandia, que nos separa por esos 82 kilómetros de Helsinki, la capital finlandesa, con quien, por cierto, Estonia también comparte lazos, esta vez sí, étnicos y lingüísticos. Sin embargo, en Finlandia se habla el finlandés y en Estonia se habla el estonio, son dos lenguas diferentes. Estonia es una nación bastante joven. En el 2018 cumplió su primer siglo como una nación independiente. En el año 2004 pasó a formar parte de la Unión Europea y en el 2011 acogió el euro como moneda oficial. Se divide en 15 condados diferentes. Ahora mismo estamos en el condado de Harju, en Tallinn, que es como se llama la capital. Y bueno, pues hemos venido hoy para mostrarles un poquito de esta ciudad, la verdad que bastante ecléctica, con un casco antiguo precioso, muy bien conservado, y luego una ciudad moderna que va ampliándose de una manera bastante descentralizada. Jorge y yo hemos pensado que era una buena idea empezar nuestra visita desde el mirador de Kohtu, que se sitúa en Toompea, como se llama la ciudad alta, que junto con la ciudad baja compone el casco antiguo de Tallinn. Nosotros comenzamos en la ciudad alta y vamos a ir paseando hasta la ciudad baja. Estas dos, la ciudad alta y la baja, que conforman el casco antiguo, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. La razón es que sus casas se conservaron muy bien, también lo hizo la muralla, y lo van a entender enseguida porque les voy a mostrar esta imagen tan preciosa que tenemos aquí. Aquí lo tienen. Este es uno de los puntos más significativos de la ciudad de Tallinn. Allí podemos ver algunas de las 27 torres que todavía nos quedan, de un total de 46 que llegó a ver. También 1,8 kilómetros han quedado de la muralla medieval. Tenemos además 4 torres. Les voy a mostrar aquí esta, que es el único edificio civil de estas 4 torres principales, es el ayuntamiento. Como ven, tiene una torre que parece casi más un minaret, es una torre octogonal, con la veleta del viejo Tomás ahí en lo alto, es el símbolo de la ciudad. El ayuntamiento abre sus puertas durante los meses estivales, podemos subir las escaleras y desde arriba tener una vista preciosa de esta ciudad. Además del ayuntamiento mencionábamos otras torres, como por ejemplo la iglesia de San Nicolás, que fue construida por los comerciantes alemanes. Tenemos también la iglesia del Santo Espíritu, esta que ven aquí, que es la iglesia más antigua y más pequeña de la ciudad baja, toda una joya en el interior. Y tenemos también la iglesia de San Olav, esta que hay aquí. En tiempos fue el edificio más alto del mundo. Su torre mostraba el poder de la ciudad cuando los barcos llegaban desde el mar. Les servía además de referencia a los navegantes. Fíjense que esta ciudad comienza en realidad en el puerto. Acá ven las aguas del mar Báltico, en el Golfo de Finlandia, y este es el puerto de pasajeros. El puerto de mercancías nos queda un poquito más retirado. Este es un poco el origen de todo.
Aquí tenemos varias penínsulas, varias bahías, siendo la más grande esta bahía de Tallinn. Y es aquí donde ubicaron el puerto, puesto que eran aguas tranquilas y muy ventosas, abrazadas por esa bahía de Tallinn. Allí al fondo vemos varios kilómetros de costa, una costa muy alargada, en esa zona que se llama el barrio de Pirita y toma su nombre del río que lo divide en dos. Regresamos de nuevo a esta zona del casco antiguo, ven esos tejaditos, ¿verdad?, de color rojizo, hechos de tejas, que son tan emblemáticos, y allí vemos ya una masa arbórea que nos muestra muy bien, que nos da algunas pistas de lo verde que es esta ciudad. Hay muchos jardines y parques por todos lados prácticamente, y por allí ya se extendería la ciudad moderna. Este edificio blanco que vemos aquí fue el primer edificio alto que se construyó en Tallinn en la época moderna. Se trata del Hotel Viru, que fue el que acogió a los primeros viajeros cuando Estonia se abría de una forma muy modesta al turismo en la época soviética, de principios de la década de los 70. Y allí vemos también el distrito financiero. Desde aquí se ve todo demasiado compacto, porque en realidad esta vista está diseñada para ser apreciada desde el mar, de tal manera que los barcos, cuando van entrando, ven el casco antiguo y poco a poco cómo se va abriendo también la ciudad. Aquí volvemos de nuevo y quería comentarles que nuestra idea es ir dando un paseíto por Tompea, la ciudad alta, y Jorge nos va a llevar hasta la ciudad baja, ¿verdad? Vamos a terminar en el ayuntamiento, así que ahí yo les voy a ver más tarde. Voy a cederle el poder a Jorge, que son estos auriculares que hacen las veces de micrófono también. Bueno, un gran saludo de mi parte a toda la familia de Eternautas. En este recorrido, además de Gadea, que es española, madrileña, de Madrid, y voy a estar yo, Jorge, que es habanero. Entonces, el tercer integrante del equipo va a ser el palito del selfie, porque esta vez vamos a variar un poco el formato y vamos a tratar de movernos más independientemente, tratando de mostrar los lugares más interesantes, ¿no? Entonces, como dijo Gadea, pues hay un poquito de viento y es normal, porque si estamos en una ciudad que debe su razón de ser al puerto, ¿con qué funcionaban todos los barcos? Con velas, y si no había viento, pues no podían atracar. Entonces una ciudad va a ser bastante ventosa, y aquí es el lugar donde me va a tocar el tostón histórico, que es hablar de cómo comienza la historia en Estonia, ¿no? Si nos cambiamos de marco geográfico y venimos al Báltico, también hay que decir que nos quedamos más o menos en el siglo XIII, porque es la época en que comienza la historia de la ciudad. Ya estábamos recorriendo Córdoba con Nacho y con Sarajevo, y nos contaban cómo, como resultado de la Reconquista, a Sarajevo no le gustaba mucho este término de Reconquista, pero tendríamos que verlo en el contexto de las Cruzadas, que son esta serie de guerras religiosas que se dan en Europa a partir de finales del siglo XI hasta el siglo XIII, porque en el contexto de las Cruzadas también va a comenzar la historia en Estonia. Con lo cual nos libramos de los fenicios de Marta, allí en Palermo. ¿Sabe la historia de los fenicios? Los fenicios, pues es el típico estudiante que se prepara para un examen de historia, pero se estudia solo los fenicios. Y yo estoy seguro que me van a salir los fenicios. Y cuando llega al examen, pues le salen los romanos. Y dice, bueno, pues ¿ahora qué hago? Pues cuando va a responder al profesor, le dice, los romanos fueron una civilización muy importante, pero los fenicios, y empieza la historia de los fenicios. O sea, y aquí por suerte no tenemos que recurrir a los fenicios, sino que vamos a comenzar en el siglo XIII la historia de Estonia, cuando llegan las órdenes de caballería. Sobre todo nos va a interesar una orden que es la orden teutónica. La orden teutónica es fundada en Palestina durante la Tercera Cruzada. Va a seguir el modelo de la orden de los hospitalarios. Hay dos órdenes principales en esta época de las cruzadas, que son los templarios y los hospitalarios, y los teutones
cuando no logren su objetivo, que es recuperar todos estos cruzados que se van a Tierra Santa, recuperar los sitios sagrados del cristianismo, cuando no logren su objetivo, pues se van a tener que reinventar, como todo el mundo en la vida, y se van a ir a Prusia, al este de Europa, a cristianizar a los pueblos paganos. Y de esa manera van a surgir una buena cantidad de órdenes religiosas, y una de ellas va a ser la orden portaespadas, que va a llegar aquí, va a llegar a estas tierras, y va a ser fundada esta orden en 1202. La historia de Estonia comienza un poco después, porque a esta cruzada báltica es invitada Dinamarca. O sea que además de las órdenes de caballería, la orden teutónica sobre todo, va a participar en esta cruzada Dinamarca y Suecia también. Entonces la historia de Estonia comienza en 1219 y aquí echamos a andar el reloj de la historia para Tallinn, en realidad, ¿no? Decimos Tallinn en estonio, que es el idioma que se habla aquí, y aunque en castellano decimos Tallinn o Tallinn, pues en estonio se dice siempre Tallinn, y posiblemente tal como Sarajevo y Sarajevo ayer que nos contaban Mustafa y Amela, pues aquí va a ser igual, siempre le vamos a decir nosotros Tallinn porque se nos va a ir. Entonces, la parte alta de la ciudad es pequeñita, tiene 7 hectáreas y no es la parte patrimonial en sí, es una zona donde va a predominar la... Aquí otra transmisión en vivo, en esta dirección, ¿no? Entonces aquí va a predominar la arquitectura neoclásica, va a ser construida en la segunda mitad del siglo XVIII y es el lugar donde se van a situar los terratenientes baltoalemanes. Entonces yo creo que es la hora que presentemos a los terratenientes alemanes, porque ya hablamos de los cruzados y justamente son los descendientes de estos, los terratenientes baltoalemanes, los descendientes de estos cruzados que llegan en el siglo XIII, que van a construir viviendas en la parte alta de la ciudad junto a la fortaleza, van a ser la élite económica de este país, van a dominar las tierras, y en el siglo XVIII, ya estamos hablando en la época en que Estonia es parte del Imperio zarista ruso, pues van ya a tener dinero suficiente y recursos para construir estos hermosos palacetes que van a usar solamente durante los meses de invierno, ya que viven de la agricultura, viven en el campo. Los estonios que han sido cristianizados se han convertido en propiedad de los señores feudales. Desde el siglo XVI tenemos el régimen de servidumbre y trabajan la tierra, básicamente viven en el campo, no en las ciudades. Entonces, en la parte alta de la ciudad, estas familias nobiliarias pasan el invierno. Tenemos un hermoso palacete neoclásico, de estilo historicista de fines del siglo XIX también, y siguiendo por esta misma calle vamos a dar al centro de Tompea, al corazón de Tompea, que es la parte donde se encuentra la catedral luterana, construida en el siglo XIII como iglesia de la Virgen María. Entonces, resumiendo un poco, rebobinando toda esta historia, cruzados daneses que llegan en el siglo XIII, que van a cristianizar a Estonia, van a apoderarse de las tierras, van a someter a los estonios, que se van a convertir en siervos de la gleba, y va a haber una gran adoración en esta época por la Virgen María. Aquí vemos una vista de toda esta zona con los palacetes de estilo neoclásico. ¿Por qué es neoclásico? Puesto que la razón es el incendio que tiene lugar aquí en 1684. Estamos a fines del siglo XVII. Estonia en esta época es parte del Reino de Suecia. Va a comenzar la Guerra del Norte. La Guerra del Norte va a durar 20 años. Dice un tango muy famoso que 20 años no es nada, pero piensen en una guerra que va a destruir los campos, los sembrados, y que va a coincidir además con una epidemia de peste bubónica que va a dejar viva solo a una quinta parte de la población. Como resultado de esa guerra, Estonia va a pasar de Suecia a Rusia, ¿no? Aquí vemos ya la vista de la iglesia de Santa María, la catedral luterana, construida en el siglo XIII. Y de nuevo nos remitimos a los cruzados, porque estos
teutones y sus franquicias pues van a ser muy devotos de la Virgen María. Es una orden que sigue el modelo de los hospitalarios, y la idea es que la Virgen María pues protege a todos con su manto de amor. A ella va a ser consagrada la iglesia, que va a ser una iglesia muy sencilla, construida con piedra caliza local. Por eso es que aquí no vemos estos arbotantes típicos del gótico que podemos ver en París, por ejemplo, sino contrafuertes, una iglesia que se le va a adicionar luego un campanario a fines del siglo XVIII, ya en la época de Catalina la Grande, ya cuando Estonia está dentro del Imperio ruso. Entonces en la parte alta de la ciudad, en el centro, la catedral, la iglesia, y alrededor todos los palacetes nobiliarios de la nobleza balto-alemana. El verdadero tesoro de esta iglesia pues es quizás la colección de escudos aristocráticos que conserva, escudos labrados en roble con epitafios. Se conservan 107 de ellos dentro de la iglesia. Por fuera muy sencilla, los muros blanqueados. Hoy en día es la catedral luterana. Fue una iglesia católica hasta 1561, pero en Estonia, pues cuando llega la reforma luterana, pues rápidamente la mayoría de los templos se convierten a la religión luterana, ¿no? Entonces esa es la parte alta de la ciudad. Aquí van a vivir los balto-alemanes durante los meses de invierno. Va a haber una importante influencia alemana. Yo siempre he dicho que la función de los guías pues es básicamente la historia, que es tan enreversada, complicada, hacernoslas más sencillas y explicarla desde el punto de vista, en el caso de Tallinn, que vamos a tener 4 periodos históricos. El primero, el danés, que comienza en 1219, se extiende hasta el siglo XIV. En el siglo XIV tenemos ya el periodo de la Orden de Livonia, primero los teutones, pero bueno, estamos hablando de órdenes de caballería alemana, y esto hasta el siglo XVI, cuando Estonia entra, tras la guerra de Livonia, a formar parte de Suecia. El tercer periodo es el sueco, y el cuarto periodo, ya hasta el siglo XX, sería el periodo ruso, cuando tras la guerra del norte Estonia pasa a formar parte del Imperio ruso. Entonces, visto de esta manera, sencillo, 4 periodos históricos, pero lo que lo hace más sencillo es el hecho de que, con independencia de quien estuviese en el poder, pues siempre tenían, en realidad controlaban los recursos esta minoría alemana, que les vamos a llamar siempre los balto-alemanes, y hayan sido terratenientes o hayan sido comerciantes, pues siempre van a ser los alemanes la clase dominante. Y obviamente sobre la mentalidad nórdica del pueblo estonio, que es, cuando es cristianizado, es un pueblo que tiene un culto animista más que politeísta en realidad, pues es cristianizado por la fuerza por los alemanes, y muchos no de buena gana, para decirlo francamente, y luego cuando llega la religión luterana, los estonios hacen suyos muchos de estos principios, como son la austeridad, la laboriosidad, o sea que a este pueblo ya pragmático pues se le adicionan unas características determinadas. A decir verdad, pues hoy en día podríamos decir que Estonia es uno de los países menos creyentes del mundo, donde menos porcentaje de la población practica alguna religión. Básicamente la gente Estonia, el 70% de la población no practica ninguna religión, ¿no? Hay un 30% de practicantes, que diríamos así a grosso modo, que la mitad van a ser luteranos, con la catedral luterana en la antigua iglesia de la Virgen María. Hola. Ahora le llamamos el domo, y justamente de la palabra el domo pues se origina el nombre de la parte alta de la ciudad. Tompea viene de la palabra alemana Domberg, y la otra mitad de la población de Estonia, podríamos decir practicante, pues son ortodoxos, y no en vano vemos aquí una iglesia ortodoxa. O sea, ¿cómo va
a entrar la religión ortodoxa a Estonia, pues esto es ya un poquito más complicado. Entonces, cuando en 1710 Tallinn entra bajo el dominio ruso, la guerra de hecho va a terminar en 1721, la guerra entre Carlos XII y Pedro el Grande, pues se podría decir que la nobleza balto-alemana conserva una gran parte de sus privilegios. Pedro el Grande llega a un acuerdo y concede un importante estatuto de autonomía, conservando los balto-alemanes la fe luterana y conservando también el idioma alemán como el principal. Entonces, o sea que dentro del Imperio ruso no hubo rusificación, bueno, llegan todos los zares, etcétera, pero hasta fines del siglo XIX es la época de la rusificación de Estonia, y de hecho ya estamos viendo detrás la iglesia, la catedral ortodoxa de Alejandro Nevsky. Y aquí es el momento de verla bien de frente para hablar de la rusificación en Estonia. Y la vemos imponente, con mucho colorido, mucho movimiento, con cinco cúpulas que inicialmente estuvieron enchapadas en oro, con 7 capas de pan de oro, con mucho movimiento, con mosaicos también en las 3 puertas principales de entrada. Y algo que no vemos, pues tiene la mayor campana de iglesia del norte de Europa, pesa 15 toneladas, en realidad tiene 21 toneladas en campanas. La mayor de ellas, 15 toneladas, tiene 3 metros de altura y solamente el badajo de la campana pesa 600 kilogramos, ¿no? Entonces es construida aquí en la época de Alejandro III, que va a ser un zar muy conservador, es un hombre sencillo, no es un hombre refinado, pero es un hombre muy devoto, y es la época en que los rusos comienzan a arrebatar estos privilegios que habían tenido durante 7 siglos casi los alemanes y a rusificar a Estonia, sustituir el alemán, que fue el idioma oficial siempre en esta ciudad, por el idioma ruso, ¿no? Entonces, la catedral de Alejandro Nevsky es la catedral ortodoxa de la ciudad. Entonces, detrás de mí se encuentra el edificio del Parlamento de Estonia. Es el Palacio de Toompea, y obviamente pues cuando mucha gente llega a este lugar, muchos grupos turísticos, todo el mundo se hace la foto con la catedral porque es más atractiva, llama más la atención, es más exótica, y no tanto con la fachada del Castillo de Toompea, que es en realidad el edificio más importante de toda la parte alta de la ciudad. Y de hecho la iglesia ortodoxa es el edificio más moderno de la parte alta de la ciudad, si no contamos el edificio del Salón Plenario del Parlamento, construida en el año 1900, terminada, consagrada en el año 1900. Sin embargo, es justamente este edificio que vemos aquí, el más importante de la parte alta de la ciudad y el que ha dado nombre a la ciudad. Es una vista aérea del edificio, pues nos permite ver que esta es la fachada que estamos viendo ahora. Se edifica en épocas de Catalina la Grande, pero en realidad esta fortaleza se edifica aquí a comienzos del siglo XIII, en la época danesa, entrecomillado, porque no van a ser los daneses, sino los cruzados de la Orden Portaespadas quienes inician su construcción. Entonces, en el siglo XIV Estonia es vendida, Dinamarca vende Estonia a la Orden Teutónica y los teutones la convierten en el claustro de clausura de los cruzados teutones. Esa antigua fortaleza es amurallada, todo esto sería una antigua muralla medieval cuadrangular con 4 torres angulares, y en una de las esquinas se conserva una de las torres que se llama Germán el Alto. Ha sido el asta oficial de banderas en Estonia desde el siglo XIV, donde se iza la bandera de quien ha dominado en Estonia desde esa época. Imaginémonos cuántas banderas han ondeado en Germán el Alto.
Entonces, desde aquí vemos muy bien la fachada del Parlamento hoy en día, aunque de hecho esto es solo una fachada. El Parlamento se encuentra dentro. Es justamente este edificio que está aquí en el centro, donde antes estuvo el claustro de los cruzados teutones y fue construido en 1922. Es de estilo expresionista porque surge Estonia por primera vez como un país independiente tras la Primera Guerra Mundial. O sea, el disparo de bala de aquel joven que en el puente latino, tras salir del ayuntamiento de Sarajevo, pues esto termina provocando el colapso de 3 imperios, que es la Primera Guerra Mundial. El imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el imperio ruso. Y como fin del imperio ruso, Estonia emerge por primera vez en su historia como un país independiente. Y como estamos en la época, en los años 20, es la época de las vanguardias artísticas, los estonios se decantan por el estilo expresionista y así hoy en día pues tiene el único parlamento expresionista de ese estilo del mundo, ¿no? Entonces, como vemos, hoy en día la bandera de Estonia, hoy es un día de luto en Estonia, la bandera está a media asta, no sé si se podrá ampliar, la vemos allá a media asta y vemos que hay crespones negros en la bandera frente al Parlamento, porque hoy, 14 de junio, se cumple un aniversario de la primera ola de deportaciones cuando, tras la ocupación de Estonia por la Unión Soviética en 1940, fueron deportados 10.000 estonios a los campos de trabajo, a los gulag. Entonces hoy es un día en que en el Parlamento de Estonia pues, se rinde tributo al recuerdo de estas 10.000 personas, de los cuales la mayoría murieron en estos campos de concentración. Entonces, de nuevo la iglesia. Imaginémonos que cuando Estonia emerge como un estado independiente, pues ¿qué van a pensar los estonios de una iglesia que hay una clara intención política? Es un monumento al zarismo, no se aviene al gusto estético de los estonios. Los estonios la encontraban bastante hortera, pensaban que era como una especie de cake, de tarta de bodas, con mucho merengue y con 5 cebollas en la cúpula, y el Parlamento en 1927 pues, aprueba la demolición de la iglesia. Por suerte no encuentran el dinero, finalmente deciden pues, estonizar un poco el aspecto exterior de la iglesia y adquiere estos colores pastel que hacen juego un poco con el resto de los edificios de la parte alta de la ciudad. Las cúpulas doradas son sustituidas por la chapa de cobre y pues, hasta hoy en día pues, tenemos la catedral, que si bien no tuvo fieles en esta época, a fines del siglo XIX, pues pensemos que en esta época solo el 6% de la población de Estonia eran ortodoxos. Pues hoy en día sí tiene una importante congregación de personas porque en la época soviética pues fueron traídos inmigrantes rusófonos a Estonia de diferentes confines de la Unión Soviética, que conforman el 50% de la población de esta ciudad y gran parte de los fieles de la catedral ortodoxa. La iglesia está consagrada a Alejandro Nevsky, que es un personaje muy importante, y aquí de nuevo tenemos que recurrir a los cruzados. Para los ortodoxos muchas veces los santos no son lo que para los católicos son personas bastante bien. De hecho lo vemos, Alexander Nevsky en este mosaico en una de las puertas laterales de la iglesia. Él va a frenar el avance teutónico, o sea, católico, a Rusia, va a defender Novgorod, va a librar una batalla en 1242 sobre el lago Peipus helado, va a fijar una frontera mental y va a surgir de aquí una entelequia, un conflicto entre un mundo eslavo y ortodoxo y un mundo católico, que después, cuando llegue en el siglo XIX, las teorías del pangermanismo, el paneslavismo, nos van a servir de referencia para 2 conflictos bélicos en el siglo XX, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una vista general de tope. Yo creo que aquí hay menos viento, se escucha ya un poquito mejor.
con estos edificios donde el estilo que predomina es el estilo neoclásico. Son edificios sencillos, voluminosos, de líneas simples, que utilizan muchas veces elementos del arte antiguo, ya sean las columnas, los pórticos, con tonos claros. Esto es lo que predomina en Tompea. Esta no es la parte que es patrimonio de la humanidad. La parte que es patrimonio de la humanidad es la parte baja de la ciudad, y una de las razones es justamente esta muralla defensiva que vamos a ver aquí a un costado, que bordea toda la parte baja de la ciudad. De esa muralla defensiva se conserva el 80%. O sea que esto se dice fácilmente, pero pensemos en una capital europea que ha sido la capital de este país desde hace 7 siglos, y que se conserva el 80% de la muralla defensiva medieval. Se conserva el 50% de los torreones defensivos. La muralla llega a alcanzar una altura por secciones de 16 metros de altura, todo construido con piedra caliza local. Y claro, para soportar esta altura, esta muralla tiene que tener también cierto grosor. Hay secciones de la muralla en que el grosor es de 4 metros. Se conservan 27 torreones, y además de los torreones y el muro tenemos los bastiones, que se construyen en la segunda mitad del siglo XVI, ya cuando Estonia forma parte del Reino de Suecia. De hecho, aquí podemos ver la muralla también por detrás. Tiene unos potentes contrafuertes, porque la piedra caliza no es una piedra dura, digamos que no es el granito. Aquí vemos un poco lo que es la piedra caliza y vemos que todo está pavimentado con granito, pero este granito no es de Estonia, esto viene de Finlandia, Suecia, donde venga, todo Estonia es calizo. Entonces la piedra caliza es la base de la arquitectura, de las construcciones militares, de las iglesias. Con ello comenzó a cambiar el panorama de Estonia a partir del siglo XIII, por una sencilla razón, que los alemanes conocían la técnica de la argamasa. Entonces esta muralla defensiva va a bordear toda la ciudad. Iván el Terrible va a sitiar esta ciudad, pero no va a lograr conquistarla por la fuerza durante la guerra de Livonia. Y ya detrás, pues vemos la parte baja de la ciudad, porque esta ciudad tiene 2 núcleos, tiene 2 alturas. De un lado está la ciudad alta, que ya la hemos recorrido, y ahora vamos a comenzar a bajar hablando de la ciudad baja, que es la parte donde se conserva una buena cantidad también de casas hanseáticas. Entonces hay 2 calles que unen estas 2 ciudades, la calle de la pierna larga y la calle de la pierna corta. Entonces estas 2 calles van a unir 2 mundos completamente diferentes. Es que vamos a situarnos siempre a comienzos del siglo XV, que es la época de mayor esplendor económico de esta ciudad. Es la época en que hay 2 sistemas económicos, que es el sistema feudal que predomina en el medioevo, pero también hay estas ciudades-estados que van creciendo, que crecen gracias al comercio, y una de ellas pues es la ciudad que vamos a llamar Reval, que es el nombre que tiene esta ciudad hasta 1930. De hecho, aquí podemos ver muy bien la iglesia de San Nicolás. Como hablamos de comerciantes, pues es el santo protector de marineros, comerciantes, y la vamos a ver, iglesias consagradas a San Nicolás en todas las ciudades comerciales de la costa del mar Báltico. Aquí nos vamos a tener que comenzar ya a hablar de la Liga Hanseática. Entonces tenemos 2 mundos. A la izquierda nos queda Tompea con sus terratenientes, su mundo feudal, sus siervos de la gleba, y del otro lado tenemos una ciudad de comerciantes. De hecho hay 2 puertas también, 2 puntos fronterizos con estos arcos que vamos a llamarle ahora góticos. Son arcos, una puerta de roble maciza. A las 9 de la noche se cierra la puerta, las 2 ciudades duermen separadas, de día se abren, todo el mundo comparte el mismo espacio,
pero tienen leyes diferentes. Hay dos sistemas económicos diferentes y si lo vamos a comparar con algún muro de estos muros conocidos, pues sería más que el muro de Trump o el muro de Cisjordania, el muro de Berlín, el que va a hacer referencia a dos sistemas económicos diferentes, el sistema feudal y el sistema capitalista, con relaciones monetario-mercantiles que comienza a aparecer con el Renacimiento en estas ciudades-estados, que las más famosas, de las que más conocemos, son las repúblicas italianas, pero que también las vamos a ver en todas estas ciudades del Mar del Norte y el Mar Báltico. Entonces, tras ese periodo de bonanza económica, de prosperidad con la Liga Hanseática, Reval, que es el nombre en alemán de esta ciudad, pues va a perder su importancia económica y no va a haber dinero ni para tirar estas construcciones, se van a conservar y por eso podemos disfrutar de este ambiente medieval de las calles de la ciudad, porque siempre todo se va a reciclar desde esta época, se va a conservar y vamos a parar a los principios del urbanismo que manejamos hoy en día en el siglo XXI, que son sostenibilidad, que son conservación del patrimonio cultural. Aquí no ha sido intencionalmente, pero igual pues es el resultado que hay, ¿no? Detrás de mí, la calle de la Pierna Corta con la torre de la Pierna Corta, uno de los dos puntos fronterizos. Como hay Pierna Corta de un lado, también hay Pierna Larga. La Pierna Larga nos lleva hacia el puerto, a otro de los barrios históricos de Tallinn. Entonces ahora vamos bajando, buscando el barrio alemán, por la calle de la Pierna Corta, el barrio que crece alrededor de la iglesia de San Nicolás, ¿no? Habíamos dicho que San Nicolás, de hecho, es un santo, conocemos como San Nicolás de Bari, pero no es oriundo de Bari, es oriundo de Turquía, es traído en las cruzadas a Bari, enterrado, y pues hace muchos milagros. Uno de ellos salva un barco, por eso lo usan como santo patrón los marineros, mercaderes hanseáticos. Entonces, aquí tenemos la iglesia de San Nicolás, que hoy en día es Museo de Arte Medieval. El muro medieval está al fondo de la calle. Y de hecho, mirando aquí a la derecha, vemos las casas de los comerciantes hanseáticos del Reval, de Reval Hanseático, que es el nombre que tiene la ciudad hasta 1930. O sea que aquí predominan los alemanes, es un mundo alemán. Entonces la iglesia se construye en algún momento a comienzos del siglo XIII. Se habla de 1230. Vemos que hay también tilos alrededor de la iglesia y es difícil imaginar que en una ciudad amurallada donde los terrenos son caros pues vaya a haber parques o áreas verdes. Todo estaba edificado, las casas pagaban impuestos por el ancho que ocupaban de la calle. Estos tilos son el resultado del bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que toda esta zona, el barrio alemán, fue bombardeado, destruido. Esta iglesia quedó en ruinas, fue reconstruida ya durante la época soviética, desde 1953 hasta 1984. Entonces aquí nos va a permitir ver un poco más lo que es el crecimiento de la arquitectura, los cambios arquitectónicos que se dan en esta ciudad a lo largo de su historia. En el siglo XIII es edificada como iglesia fortaleza. La vemos muy bien. Primero no es muy alta, es baja, es compacta, es oscura, pero en el siglo XV esta ciudad ya ha ganado en riqueza debido al comercio hanseático y se le da altura. La nave central sube, se le construyen ventanas, esto le va a dar luz porque ya estamos en el siglo XV, ya nos estamos acercando al Renacimiento y yo le llamo a esta época la época del boom inmobiliario. En esta época se amplía la iglesia de San Nicolás, se construye el ayuntamiento, se construye el gremio de mercaderes, hay mucho dinero, hay mucha bonanza. Luego llega la época sueca y en la época sueca
se acaba la riqueza, es la época en que se construye esta entrada y este panteón fúnebre que es de estilo renacentista, pero un estilo renacentista súper tardío, porque esto es de 1673, fines del siglo XVII, y estamos todavía con un renacentismo tardío. Está entrando el barroco, porque aquí todo ha entrado después, todo ha llegado más tarde, y finalmente otro panteón fúnebre, que este es de las fines del siglo XVIII, 1773, era sencillamente, pues, antes de la prohibición de enterrar dentro de las iglesias, pues muchas familias de comerciantes o pudientes o acaudaladas, en este caso, pues un importante político de la época, gobernador alemán de Estonia, además con sangre real. Bueno, este es pariente incluso de la familia real griega, o sea que incluso la reina Sofía y el rey Felipe pues comparten parentesco con la persona a la cual se construyó este panteón fúnebre aquí. Hoy en día esto es un museo de arte medieval y se conservan las dos obras de arte más importantes que tiene esta ciudad. Una es una danza macabra del siglo XV, Bernd Notke, su autor, un autor oriundo de Lübeck. Se conserva además un retablo confeccionado, uno de los mayores de Europa, 6 metros de ancho, 3 metros de altura, retablo de la iglesia. ¿Cómo sobrevivieron todas estas obras de arte? Pues casi por un milagro. De hecho, esta semana yo estaba mirando en Facebook cómo conservaron la Mona Lisa cuando París es ocupada por los alemanes y temen a los bombardeos. Pues la llevan a un castillo en la campiña francesa. Igualmente hicieron aquí, 2 meses antes del bombardeo de Tallinn, que fue el 9 de marzo, esas obras de arte pues fueron llevadas fuera de la ciudad, al campo, donde nadie sabía exactamente dónde se encontraban. Hablando un poco ya del Renacimiento, porque estamos a fines del siglo XV y ya esta ciudad, Lübeck, se va convirtiendo en una referencia, pero ya un poco de modé, y se traslada el centro artístico de Europa a Flandes. Y también tiene Tallinn su artista en Flandes, Mikkel Sito, se va a Brujas y allí pues estudia con Hans Memmeling, un importante pintor de los flamencos primitivos. Él hace fortuna trabajando para los reyes católicos, pintando para Felipe el Hermoso, luego Carlos V. Entonces, el más internacional de los pintores estonios. Sin embargo, pues tiene que esperar a 2018 para celebrar su primera exposición monográfica aquí en Tallinn, cuando la República de Estonia cumple 100 años, ¿no? Su nombre, Mikkel Sito. Si a alguno le interesa, pues puede googlear sobre este importante pintor, que lo más interesante es que es además descubierto como pintor en 1940, casi de casualidad. O sea que nos vamos a enterar de que existió y de su obra muy a posteriori. Esta es la calle de los borrachos. La razón es que aquí está la taberna del ayuntamiento. Este edificio no es el original también fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí se encuentra el Pozo de los Gatos, tenemos aquí de este lado. Se llama así porque existe una leyenda de que los estonios sacaban de aquí el agua y al temer de que el pozo se secase, pues tiraban gatos muertos. Ya saben que estas excursiones, pues una gran parte de la excursión son leyendas. A la gente le gusta más, nos interesa más las leyendas que la historia, es así, ¿no? Entonces la calle de los borrachos pues lleva ese nombre, puesto que aquí estaba la taberna del ayuntamiento, pero ya no está, pero en su lugar hay una cervecería y borrachos sigue habiendo. ¿No? Entonces ya esta calle nos lleva a la plaza del ayuntamiento, que es el corazón de la parte baja de la ciudad. Dijimos que lo más importante de
de la ciudad pues es las construcciones defensivas. Como ciudad patrimonial son las construcciones defensivas, pero también la cantidad de edificios históricos, la cantidad de casas de comerciantes que se conservan en la parte baja de la ciudad. En España le van a decir el maestro Miguel, y va a haber un maestro Miguel que se va a pensar que es ayudante de Juan de Flandes, pero nadie lo va a identificar hasta que un trabajador del archivo de Tallinn en 1940 va a encontrar su partida de nacimiento, va a sacar toda su historia, o sea que de esto da para un libro, dándole la idea a alguno, ¿no? Entonces nos estamos acercando a la plaza del ayuntamiento, y al ayuntamiento lo reconocemos obviamente por su torre campanario, por su veleta, el Viejo Tomás, que es el símbolo de esta ciudad desde 1530. Tal como en Sarajevo, pues a la derecha las calles llevan el nombre de la función artesanal, la calle de los joyeros. Bien, una vista de las casas de comerciantes alrededor de la plaza. Esta es la zona de las terrazas, esta es la zona siempre bastante animada durante el verano, también animada durante el invierno, porque aquí desde 1441 en el centro de la plaza se coloca el árbol de Navidad. Entonces uno de los lugares donde por primera vez se recoge la historia del árbol, o sea, la tradición del árbol navideño, pues es esta ciudad, ¿no? La plaza del ayuntamiento, que se encuentra también aquí en aquel costado, al frente, este edificio que estamos viendo aquí, pues es la farmacia que cualquier guía les va a poner, les va a explicar que es una de las más antiguas de Europa, que desde 1422 funciona como farmacia. Entonces, claro, ¿qué se sirve en estas terrazas? Pues cerveza, básicamente, porque estamos en la Europa de la cerveza, no en la Europa del vino. Entonces, de este lado ya nos queda el ayuntamiento, que es el edificio de estilo gótico mejor conservado del norte de Europa. Vamos, el único ayuntamiento de estilo gótico. Yo estoy tratando de reducir, pero no puedo, por alguna razón. Al contrario, ahí, perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces es la joya, restaurado en 1970, y es increíble incluso de que este ayuntamiento haya funcionado hasta esta fecha como el gobierno de esta ciudad, con esta estructura gótica, con sus vigas para arriba almacenar mercancías. Mucha gente lo puede confundir con una iglesia por el campanario, o con una construcción defensiva por las almenas. Pero se trata del lugar donde radicaba el gobierno de la ciudad, este consistorio formado por una veintena de concejales. Me está llegando la comunicación de que hay Wi-Fi disponible, red inalámbrica. Y es que este es un país de alta tecnología y tenemos wifi gratuito en muchas de las plazas públicas, parques y todo esto, ¿no? O sea que la imagen de Estonia de país tecnológico pues se ha afianzado durante los últimos años. Entonces vamos buscando la zona del antiguo mercado. Allí se encuentran los restaurantes medievales y allí podemos ver algunas de las casas góticas. Bueno, detrás de mí, la plaza. Muchos edificios o casas de comerciantes se encuentran en toda esta zona, conservan la típica arquitectura hanseática. Vemos aquí al frente también algunas de las casas hanseáticas, como esta que está al frente, que hoy en día funciona en ella un restaurante que se llama El Saco de Pimienta y que nos muestra cómo, de hecho aquí a la izquierda se ve incluso mejor, creo que mejor en esta. Vemos una típica casa gótica, arriba el techo a dos aguas.
El techo a dos aguas va a ser muy importante porque en la parte superior de la vivienda van a estar los graneros. A través de las escotillas, mediante la viga, se suben las mercancías que se guardan a una temperatura adecuada y permiten aislar el calor de la parte donde vive la familia, que es solo la primera planta. Entonces, ventanas rectangulares, la puerta de arco ojival, siempre los escudos de la familia a la entrada, una pequeña escalinata y junto a la escalinata un par de bancos. ¿Y qué se puede hacer en los bancos sino sentarse y ver pasar la vida? La principal distracción en la Edad Media es ver pasar a la gente. Se nos ha vendido la idea de que la Edad Media es una edad oscura, de oscurantismo, pero quizás no sea del todo así. Fue de hecho una época donde los colores más de moda pues eran el rojo y el verde. De hecho, si entramos a un tenderete podemos ver pues qué se vendía en esta época en la Edad Media. En primer lugar, esta época hanseática va a estar llena de aromas. Son las especias que nos llegan de Oriente, la canela, el clavo, la pimienta, que tiene el precio del oro. Nos van a llegar también a través de los barcos hanseáticos los vinos del Rin, los vinos de Borgoña, porque de los vinos se van a pagar impuestos y con esos impuestos se va a financiar la construcción de la muralla defensiva medieval. Pero sin duda el producto estrella de este comercio va a ser este que está aquí. A ver, eternautas, vamos a adivinar qué cosa es. Empieza con S, tiene 3 letras y termina en L. Y sol no es. Es la sal. La sal que se va a recibir en Reval, proveniente de Lübeck, el puerto con el que más contacto tiene esta ciudad, y que se va a vender a los barcos que van hacia Rusia. De los barcos rusos se compra la cera para la fabricación de velas, se compran pieles, se compran linos. De Flandes nos van a llegar el paño flamenco. El lino va a ser el tejido de las clases humildes, pero los comerciantes van a usar terciopelo, tafetán, no se van a privar de nada. Y de hecho tan oscuro tampoco es. Va a haber, todas las paredes van a estar recubiertas de frescos. Entonces, el siglo XV es la época del esplendor de esta ciudad y hay una red de calles que se ha cruzado. A todas estas yo estoy buscando a Gadea hace rato, pero no sé dónde se ha metido, ¿no? Entonces, terrazas donde está la gente sentada tranquilamente, las tiendas de recuerdos también en esta zona. Actualmente, pues el ámbar con descuento, 5 matrioshkas por el precio de una, pero además no una dentro de la otra. Esto sería más fácil de entender. Yo estoy buscando a Gadea, pero no la veo por ninguna parte. Y claro, buscar a Gadea aquí en estas terrazas es como buscar una aguja en un pajar. Ah, pero ¿qué veo? Gadea, pero eres genia. Eres genia, con una cervecita. Aquí sí le vamos a dar envidia a Mustafa. Que el café Bosnio estaba muy bien, pero la cervecita va a estar mejor, ¿no? Todavía mejor, claro que sí. Bueno, ¿por qué vamos a brindar? ¿Por qué vamos a brindar? Pues por viajar, ¿no? ¿Por qué vamos a brindar si no? Vamos a brindar por viajar, claro, vamos a brindar por la vida y por los fenicios. Y por los fenicios. Vale, nos esperamos aquí en Tallinn. Bueno, antes de marcharnos quería decirles una cosita, y es que para que lo ubiquen muy bien, esto de Tallinn, esta ciudad de Tallinn, hemos hecho un paseíto por la ciudad medieval. Claro que la ciudad ofrece muchas más cosas, museos de arte contemporáneo, zonas hipsters con sus grafitis y sus exposiciones de fotografía y todas estas cosas, la ciudad moderna, o sea, hay muchas cosas que ver. Esto ha sido simplemente un aperitivo para dejarles con las ganas y esperemos que muy pronto puedan venir físicamente a verlo ustedes mismos. Esta ciudad de Tallinn se visita en un itinerario maravilloso que hacemos por el Báltico. Es un viaje que comenzamos en Polonia,
pasamos después a Lituania, Letonia, Estonia y terminamos en Rusia con San Petersburgo y Moscú. Perdón. Y es pues un auténtico caramelo, ¿qué les vamos a decir? Desde luego que sí. Y tenemos también otro itinerario en el que no se visita Tallinn, pero sí que se visitan pues, las capitales escandinavas, los fiordos noruegos, los valles, montañas, cascadas, toda la naturaleza impresionante que nos ofrece Noruega, y ese itinerario también lo guío yo, así que ¿qué voy a decir? Que Escandinavia y Bálticos pues son dos itinerarios maravillosos que pueden hacer con Eternautas, ¿verdad? Así que ojalá sea muy pronto. ¿Qué más cositas? Dos cosas. Una de ellas es que a quien le apetezca puede entrar en mi cuenta de Instagram, que se llama Oh My North, que sería la traducción al inglés de Oh Mi Norte, ¿verdad? Y allí, bueno, pues también publico fotos y vídeos del norte de Europa. Y la segunda cosa que quería decir era agradecer especialmente a Eternautas esta iniciativa tan buena que han tenido de hacer visitas guiadas en diferentes lugares, porque bueno, esto nos permite seguir viajando, ¿verdad? Así que bueno, pues esperemos que muy pronto sea de una forma física. Un beso y un abrazo muy especial para todos aquellos con los que ya hemos tenido el gusto de viajar y los que no, que se animen pronto. Por los viajes, Tervisex. Tervisex. Gracias.